Hoy te presentaré 3 casos de avistamiento y contacto alienígena ocurrido en Latinoamérica. Siéntate y comencemos. Este caso sucedió en Bolivia, más precisamente en Potosí, en el año 1967. El caso de Valentina Flores, una joven pastora de apenas 20 años. Valentina pastoreaba ovejas. Ella cuenta que ese día sintió algo raro, ya que el día estaba muy nublado, ya que en esa zona rara vez suele llover. Según su testimonio, Valentina cuenta que escuchó algo en el fondo de un granero, aparentemente el ruido de un animal que estaba sufriendo. Valentina pensó que era un animal que se estaba devorando a la oveja. Ella cuenta que vio algo, una sombra oscura encima del animal. Aparentemente tenía algo en la mano. Según su relato, ese objeto lo usaba para extraer al animal, ya que lo estaba despellejando paso a paso. Valentina cuenta que ese ser vestía con un uniforme metálico y que era una persona muy pequeña. Ella dice que podía medir de 1 metro a 1,10 m, o tal vez menos. Según su relato, Valentina arrojó una piedra y este solamente se decidió a verla. Solamente se le quedó mirando y Valentina nunca supo qué hacer, ya que según ella, la sangre se le congeló, ya que esos ojos no eran normales, que eran negros. Valentina solamente vio cómo el ser extraño sacaba los órganos del animal y lo ponía en su mochila para luego querer llevárselo. Valentina reacciona, le tira una piedra y el ser extraño también reacciona y le arroja su objeto, un tipo arma, según Valentina, tenía como forma de boomerang. Y esta vez, una vez lanzada, volvió a su lugar. Valentina cuenta que el ser solamente se levantó y alzó vuelo. Aparentemente tenía una mochila que lo hacía volar y que este simplemente se fue hacia arriba para desaparecer. Valentina cuenta que escapó de ese lugar, que corrió junto a sus padres para contarle todo, pero como siempre, nadie le creyó. Valentina ahora ya está una anciana. Valentina ya es una anciana que sigue relatando esta historia como algo que le pasó y que le marcó toda la vida. Ella cuenta que sigue volviendo al lugar y que siempre siente esa sensación y de que alguien la observa desde arriba. Número 2. En el año 1979, cuando apenas tenía 12 años, vivió algo que nadie quisiera haber vivido, una experiencia que lo traumaría por siempre. Un joven peón llamado Oscar Pérez, en la provincia de Argentina, en Venado Tuerto. Su historia se hizo conocida mundialmente, hasta hubo documentales en programas de televisión. Oscar cuenta que ese día montaba junto a su caballo y su perro, su fiel acompañante, que era un perro pastor alemán. Oscar cuenta que ese día observó una pequeña luz en el cielo, misteriosas, que de repente su perro había desaparecido. Oscar no sabe a dónde había ido. Junto a su caballo, siguió hacia adelante para buscarlo. Oscar cuenta que la luz en el cielo había bajado hacia abajo, que estaba en medio de unos llanos. Oscar Pérez va a curiosear como todo niño. Él cuenta que había una escalera blanca debajo que había bajado de la nave. Oscar había subido para ver qué había ahí y se llevó la sorpresa que todo estaba en blanco y que había personas de 2 metros más que estaban vestidos de blanco como si fueran unos cirujanos. No solamente había personas altas, Oscar cuenta que había personas bajas también, que solamente se quedó helado, paralizado, ya que sus seres lograron verlo y que solamente se le quedaron mirando. Él cuenta que rápidamente bajó del lugar para huir con su caballo, pero el caballo no se movía, que estaba congelado, inquieto, pálido. Él cuenta que un ser alto bajó y que se llevó a su caballo como si no pesara nada. Él cuenta que se sintió mareado en ese momento y que perdió la conciencia, que horas después despertó en medio del campo, con muchos dolores en el cuerpo,
como si le hubieran inyectado muchas agujas. Oscar cuenta que regresó a su casa como pudo y que le contó todo a sus padres. Estos dos le creyeron y corrieron el rumor por todo el pueblo, hasta llegar a la historia por toda la Argentina. Lograron salir su historia en los primeros planos de los periódicos. Hoy en día, Oscar Pérez es una persona mayor, adulta, que sigue contando esta historia. Según él, hay personas que le creen loco y un pequeño porcentaje de personas que le creen. Él dice que sostendrá su verdad por siempre, ya que esto es cierto, que hasta el día de hoy sigue teniendo pesadillas de ellos. Número 3. Esto ni bien no sucedió en Sudamérica, pero le sucedió a un latinoamericano. Esto sucedió el 4 de julio de 1969 en Dinamarca. Alcenso se encontraba de vacaciones junto a su hermana y sus sobrinos en una pequeña finca que habían alquilado para pasar las vacaciones. Según los informes del caso, los niños se encontraban jugando detrás de la finca, cuando lograron avistar una pequeña luz que estaba en el cielo. Rápidamente avisaron a los adultos. Ya eran más de 15 personas que presenciaron las extrañas luces. Entre uno de ellos estaba Alcenso Bermúdez, que este acá se acercó mucho a las luces, ya que la luz había bajado demasiado abajo, que estaba detrás del granero. Alcenso Bermúdez fue detrás de la luz. Según los testigos, él desapareció por unos minutos, para luego ir a buscarlo. Según los testigos, Alcenso desapareció por unos minutos detrás del granero. Cuando ellos fueron a buscarlo, le encontraron mirando a la luz, muy de cerca. Se quedaron así por 4 minutos, para luego la luz desaparecer para siempre. Al día siguiente, la familia decidió volver a Colombia, pero el único que no pudo volver fue Alcenso Bermúdez, ya que se encontraba enfermo, con dolores de cabeza, dolor de estómago, tenía escalofrío. Esta enfermedad le duró 4 días. La familia decidió volver a Colombia y llevárselo. Lo llevaron a las mejores clínicas del país, pero así no lograron determinar qué es lo que tenía. Ningún médico logró determinar lo que tenía y por qué seguía enfermo. Le suministraron todo tipo de medicamentos. Pasaron 4 días, hasta que el día que Alcenso Bermúdez cerró los ojos, para no despertar nunca más. Ningún médico logró determinar qué es lo que tenía. Y tampoco nunca sabremos qué es lo que había visto en la luz por 4 minutos.